Ok. Siguiente unidad, damas y caballeros, es infraestructura de directivas de grupo. Entre paréntesis o en palabras sencillas, políticas. Como parte de los objetivos, por eso quiero que me ayuden leyendo, porque en realidad el contenido es bastante grandecito. Si ustedes lo leen a conciencia y aún fluyendo la discusión del otro lunes, van a observar que no lo vamos a terminar todo el día lunes. Pero si ustedes van leyendo y avanzando, pues va a ser de mejor provecho. Los objetivos como tal de la unidad, pues primero comprender cuál es la función de las GPOs. Segundo, lo que es la identificación de los momentos en que una GPO es aplicada. Tercero, que seamos capaces de crear GPOs y aplicar los links necesarios. Ahí van a ir comprendiendo qué es eso de los links. Cuarto, interpretar cuáles son los componentes, cómo estos se replican. Quinto, comprender y administrar eficientemente el procesamiento y cómo se aplican. Y sexto, que seamos capaces de realizar operaciones básicas necesarias, ¿verdad? A este punto, dama, caballeros, ¿qué hemos hablado que son directivas de grupo, políticas o GPO? Eh, Son sí, reglas y, perdón, habla tú. vendrían siendo Políticas granulares. permisos, reglas, Permisos. permisos. Creo que Permisos. que se Perdón, aplicaba. perdón, no, perdón, perdón. Políticas. Son políticas. Son Ah, políticas. Ajá. Aplicadas en el sistema operativo, ¿verdad? exacto. Sí, O sea, una de ellas Eh, puede ser que se puede ocultar por ejemplo, el panel de control, Exacto. o se puede deshabilitar así como el Reddit y así. Exacto. son políticas a nivel de Excelencia. sistema operativo. Exacto. Por excelencia, todo eso me lo pueden enmarcar en la palabrita privilegios, ¿ya? Que un usuario físico va a poder realizar o no en lo que es el sistema operativo. ¿Ya? Ahora, como tal, la GPO ya hemos visto, ¿sí? Primero, como, o más bien, el interés de este tema es que a nosotros como administradores de los sistemas es que nos interesa comprender la belleza que implican las políticas. ¿Por qué? Porque como yo les platicaba al inicio del ciclo, en un entorno perfectamente controlado, casi ninguna, sería nula o pocas configuraciones, usted debería de realizarlas en una base de equipo por equipo. Sino que la mayoría de las configuraciones deberían de ser establecidas en un solo punto de administración y de alguna manera deployadas al resto de los equipos y o usuarios. Eso es políticas. A nosotros como administradores nos va a permitir, por ejemplo, administrar usuarios y equipos en una forma más dinámica, más automática, haciendo o afectando múltiples equipos, múltiples usuarios a la vez, sin la necesidad de ir haciéndolo equipo por equipo, usuario por usuario. Las políticas o directivas de grupo por excelencia me van a permitir aplicar estándares de configuración. Lo que yo ya les he mencionado varias veces, lo que le llamo la experiencia de usuario, que es como me mencionaban hace un ratito, el usuario puede o no abrir el panel de control, el usuario puede o no cambiar su wallpaper, el usuario puede o no, por ejemplo, cambiar la hora, que es el que casi siempre hemos hablado. El usuario puede o no personalizar los iconos que tiene en su escritorio y así sucesivamente. Eso es a lo que le llamaríamos el estándar de configuración. No solo el estándar de configuración visual, sino también el estándar de configuración de funcionamiento de los equipos. No sé si se recuerdan, los que estuvimos en redes 1 el ciclo pasado, ¿se acuerdan del caso que yo les decía? Miren, los mando a instalar Office
en todos los equipos de la Matías. Los mando después de que habían terminado esa tarea, los mando a instalar OpenOffice. Una vez terminaban esa tarea, los mando a instalar LibreOffice o cualquier otro Office que se me ocurra que esté disponible. ¿Qué me causaba ese cóctel de diferentes Office? Incompatibilidad en algunos formatos de documentos. ¿Ok? ¿Qué más? Tener que, bueno, digamos así, si no tomaba en cuenta todos esos posibles cambios, tendría que ir a cada rato, máquina por máquina o en su defecto, cargar una imagen con todo de nuevo, Ok. cargarla en en Para los mi forma sistemas de ver, operativos. pérdida de tiempo genera porque está a tener tantas herramientas para un mismo destino. Ok. ¿Qué más? De hecho, usted dijo de que entre menos programas se le metan al sistema es mejor porque es menor soporte. Exacto. El tiempo que yo destino para soporte se va a incrementar a medida yo tenga más software instalado en el equipo de los usuarios finales. En el caso de permítanme que los, creo que ya. En el caso de este tremendo cóctel de Offices, perdón, ok. En el caso de este cóctel de Offices, puede llegar a generar una gran cantidad de trabajo en la instalación. Me puede llegar a generar una gran cantidad de trabajo en actualizaciones o parches que yo tenga que aplicarles a cada uno de estos paquetes de software. Y sobre todo el hecho de estar teniendo tanto software, incluso en este caso parecido, podría llegar a incluso a generar alguna especie de incompatibilidad a nivel de DLLs, por ejemplo, del sistema operativo. ¿Ya? Entonces, como estándar de configuración, yo, por ejemplo, debo establecer quién puede y quién no puede instalar software, quién puede y no puede hacer cambios al equipo. Entre más estandarizada esté la configuración, por ejemplo, del equipo, más fácil, por ejemplo, podría ser para mí volver a un punto de restauración que se haya creado, ya sea con las herramientas de Windows o con tercero. ¿Estamos claros? ¿Se recuerdan? Incluso les comentaba una de mis experiencias en el caso de los benditos navegadores. En el caso de los navegadores, usuario final de los más básicos, imagínense una secretaria, por ejemplo, un digitador, basta y sobra con el Edge, pues. O sea, no me interesa que esté navegando necesariamente. Tal vez si mi entorno usa institucionalmente una aplicación web, yo solo tendría que asegurarme, mire, esa aplicación funciona en Edge, sí o no. Si no funciona, pues ni modo, ahí sí invierto tiempo en instalar uno de los otros navegadores. ¿Cuál es la ventaja? Les decía, mire, este navegador se instala con el sistema operativo, se actualiza con el sistema operativo. El sistema operativo, si hay un parche de seguridad, el sistema operativo lo va a aplicar. Si hay un error, el sistema operativo lo va a retirar, etcétera, etcétera. En tanto que si yo opto por un software de tercero, pues voy a tener el problema de que tengo que estar al tanto de las actualizaciones del sistema operativo más las actualizaciones de ese software de tercero. Entonces, como les decía, o sea, no es malo, pues, pero puede ser necesario, puede ser lo mínimo necesario para un usuario final. Pero el detalle es, dése cuenta usted si realmente vale la pena todo ese esfuerzo. ¿Ya? De ahí, a través de directivas de grupo, recalco, puedo establecer una configuración estándar, puedo implementar software, ¿ya? Por ejemplo, en el caso Deployment Services, ¿se recuerdan? ¿Para qué me servía Deployment Services?
cargar una imagen de un sistema operativo en masa. Para automatizar procesos. Para hacer ¿Qué esto. proceso es el que automatizo con deployment? Ah, creo que eran tres tipos de instalaciones. La normal, que o sea, solo cargaba la imagen para que la máquina cargara el sistema. Había otra que era la La asistida, desatendida y la la atendida. desatendida y la atendida. Y la Exacto. normal. Ok, pero ahí ya me dijiste todo. Es estrictamente para instalación del sistema operativo. ¿Ya? Si yo me doy cuenta, qué sé yo, miren, a X o Y catedrático se le ocurrió a mitad de ciclo, ya no va a enseñar, por decir algo, con Visual Studio 2015, sino que pidió Visual Studio 2019. Y ahí ya no es un proceso de instalación, probablemente mi imagen de instalación estaba con ese Visual Studio 2015, pero ahora me están pidiendo, mire, ya sobre la imagen que está corriendo en caliente, instale el 2019. Y eso no lo puedo hacer con deployment. Sin embargo, sí lo puedo hacer con políticas. ¿Ya? Entonces ya ahí en vez de ir equipo por equipo actualizando esa versión de Visual Studio, yo deployo los paquetes necesarios a nivel de políticas y, por ejemplo, programo ese deployment, qué sé yo, digamos, para un día sábado. Digamos que no hay estudiantes, suponiendo que no hay estudiantes en día sábado, lo programo para que se aplique en cuanto los equipos arranquen ese día sábado. Como parte del proceso de instalación, perdón, de inicio del sistema operativo, se realizaría esa instalación de ese Visual Studio. De ahí lo otro, forzar configuraciones de seguridad. Acuérdese, se lo he dicho quizás hasta el cansancio, el usuario es travieso, 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 travieso. Entonces, muchas veces van a haber usuarios sumamente traviesos, sumamente listos, que me pueden hacer cambios en la configuración de seguridad. ¿Ya? Entonces, yo puedo forzar configuraciones de seguridad a través de las políticas. Con esto recordarles, creo que ustedes me lo platicaron un ratito en el caso de IPC, que el ciclo pasado. La política local del equipo. No sé si se acuerdan. No. No era relacionado con el token de acceso de sesión. O algo así, no me acuerdo. No, no tanto. Yo solo me acuerdo que eran como permisos de sistema que se le quitaban a un usuario así, cliente normal. Por ejemplo, la modificación de cambios en app, por ejemplo. Lo que puede pasar es que si nosotros tenemos un entorno que un cliente lo va a estar usando, el cliente maliciosamente puede ir a cambiar las configuraciones de la IPv4 y dejar todo automático, como en DHCP cuando la tenemos estática. Eso puede ser un problema. Exacto. Entonces, ojo con eso. Buena aportación. Y Eso es lo que les quería mencionar. de Office Depot me enojaron un día que me cobraron el uso de la compu. Ajá. Tuve que ser malicioso. El usuario travieso. Ok. Ese era el escenario, no el de Office Depot, que conste, pero ese era el escenario que quería plantearles. Yo generalmente, a través de las políticas, puedo establecer estándares, puedo implementar software, puedo establecer toda una configuración de seguridad, pero a mucho administrador, incluido el caso de la Matías, les olvida que un usuario común y corriente que sea suficientemente travieso puede venir a ejecutar este comando que estoy poniendo ahí. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Con esto, perdón, tendría que ser aquí. ipedit.msc. Aquí estoy en la laptop, perdón, en el caso de
de Windows Home está deshabilitado, tengo que habilitarlo. Pero el punto es, recuerdo que me lo hicieron con este comando. Lo que hace es abrirme lo que es la política local del equipo. Entonces, muchas veces, como administrador, se nos olvida bloquearle al usuario esa configuración, ¿ya? Dando resultados, como que, por ejemplo, mire, a efectos de políticas del dominio, yo al usuario le prohíbo, por ejemplo, el uso del CMD. Pero simple, él entra, aplica o hace cambios, aplicaciones en la política local del equipo y va para adentro, o sea, autoriza él mismo lo que es el CMD. Entonces, ojo con esas configuraciones. Y de ahí, pues, forzar un entorno de escritorio consistente y normalizado, que es básicamente todo lo que hemos estado hablando. Y por eso recalco acá, la directiva de grupo local siempre va a tomar efecto, mayor efecto, tanto para los usuarios locales y de dominio. En esencia, a nivel de configuraciones, una GPO va a tener lo que son dos componentes, lo que es la configuración de usuarios y la configuración de equipos. Creo que de esto sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuál es el chiste de la configuración de usuarios y cuál es el chiste de la configuración de equipos? ¿No se acuerdan? Que no es que cualquier usuario pueda loguearse en cualquier equipo y viceversa. Ujú. Cuando se le asigna un equipo a un usuario. ¿Qué más? Que no era cuando, digamos, le asignamos una política a un usuario y sin importar el equipo en el que se loguee, siempre va a tener Siempre lo va a tener. preestablecida esa política. Exacto. Equipo en que se loguee. Y en el caso de la configuración del equipo, Sería sin importar el usuario que se conecte ahí. exacto. Lo voy a dejar. Por ejemplo, el AD trae ya su configuración de perfiles, ¿verdad? Operador, etcétera. Pero eso como que tienden a ser muy abiertos y a través de una política yo podría dar ciertos privilegios para que colaboren en tareas De hecho, así es. operativas o de soporte. Correcto. Ok, entonces, en cada uno de estos apartados, tanto configuración de usuario como configuración de equipo, eventualmente tenemos categorías comunes. Software, la personalización de Windows, la configuración de seguridad. En el caso de la configuración de usuario, tenemos por excelencia configuraciones que se aplican al escritorio. Y en el caso de configuraciones de grupo, de equipos, tenemos configuraciones que se aplican al sistema operativo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Vaya. Entonces, quedémonos hasta acá por hoy. Recalco, necesito su ayuda, que me colaboren leyendo esas dos lecciones del capítulo 10. Y en base a ello vamos a discutir y vamos a avanzar el día lunes entonces. Okay. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Lick, mire, con la tarea por el viernes, ¿solo es de subirle el diagrama o medio explicarle también? Diagrama y explicado. Ok. Aprovecho porque estaba pensando algo. No se les vaya a olvidar el principal enfoque o mi principal interés es que planteen la solución de NS, ¿verdad? Ok. Establecerían sus servidores DNS para ese entorno. Okay. Okay. ¿Alguna duda más? Voy a detener la grabación. ¿Alguna duda? Yo sí le tengo una consulta.